Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy empezamos de lleno el curso de programación reactiva. Los videos anteriores que hemos tenido en esta lista de reproducción son, entiéndase, prerequisitos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque para poder, por ejemplo, entender los streams, hay que saber qué son interfaces funcionales. Para poder entender qué son las interfaces funcionales, pues tenemos que saber lo básico de los genéricos y así. Entonces, todos esos videos que hemos visto, pues son prerequisitos para poder entender de una mejor manera la programación reactiva. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si entramos de lleno acá, pues muchos capaz que podrían empezar perdidos. ¿Listo? Y bueno, para poder entender los Reactive Streams, pues había que entender primero lo que eran los streams, ¿sí? Y para que fueran acostumbrándose a la programación funcional, porque como dije en mi video de introducción a los streams, en Java, pues programación funcional pura, programación reactiva pura, no como tal, o sea, no se trabajan como tal, sino que el paradigma real es la programación reactiva funcional. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a hablar sobre el principio de todo, o más bien la base de todo, que son los reactive streams, que son aquellos los que nos dan las reglas de cómo se comportan los sistemas reactivos dentro de Java, pues. Listo. Entonces empezamos hablando sobre cómo se comunica un cliente y un servidor en una comunicación, por ejemplo, HTTP, o sea, un cliente-servidor de toda la vida. Un cliente hace una petición HTTP, manda que sus encabezados, que con el verbo, la ruta y dice, oh, démelo el cliente con ID 123 y pues el servidor como tal hace una respuesta. Normalmente esa respuesta es en formato JSON. ¿Listo? Pero vayamos un poquito más allá, ¿cierto? De lo que hemos estado hablando, cómo se comunican componentes cuando no es compaginación, sino que queremos dar todo un stream de datos. ¿Listo? Entonces, más o menos, estos son los tipos de comunicación que podemos tener. O sea, el que ya vimos, que cliente hace una solicitud, servidor da una sola respuesta. Cliente hace una solicitud, servidor da una respuesta continua, o sea, da un streaming de datos. Cliente manda un streaming de datos, servidor manda una sola respuesta. Y cliente manda un streaming de datos, servidor manda una respuesta continua. ¿Listo? Los más comunes son estos dos, pues en este tipo de comunicación que nosotros queremos reflejar. ¿Listo? Ok, entonces vamos a poner unas bases sobre lo que resuelve la programación reactiva y qué es lo que buscamos con estos reactive streams. ¿Listo? Para poder entender esto es importante que se vean mis videos de stream, sobre todo el anterior que dice qué problema resuelven los streams, ¿listo? Porque eso les da mucho contexto para poder entender por qué es necesario nuevas librerías y una nueva forma de programar que pues soporten estas nuevas necesidades que están para grandes sistemas distribuidos, ¿listo? Con mucha concurrencia. Entonces, una triste verdad de los streams, de los que hemos estado viendo, aquellos que se comunican, en los que tenemos una corriente, que tenemos unos datos de entrada y que estos datos empiezan a salir por fuera, ¿cierto? Que por acá tenemos unos daticos que van viajando, ¿listo? Y que tienen unas operaciones intermedias y bueno, todo este cuento que hemos estado viendo en este conjunto de videos. Listo, tienen una triste verdad y es que fueron pensados para sistemas para procesamiento interno de Java. Es decir, los streams que se trabajan en un servicio Java, en una aplicación Java, pues son diferentes a las de la máquina virtual de otro servicio Java. Listo, no están pensados para una comunicación de alta concurrencia y entre sistemas distribuidos. Entiéndase, por ejemplo, microservicios, colas, tópicos, ese tipo de mensajería asíncrona. ¿Listo? Entonces, vamos a poner esta situación que vemos acá arriba, digamos, este tipo. ¿Listo? Empecemos con este. Digamos que nosotros tenemos esto. En el curso, en el video de introducción a la programación reactiva, les conté que si, por ejemplo, están trabajando con Spring Boot, pues nosotros tenemos un conjunto de hilos
¿Listo? Y estos hilos son limitados en este thread pool para poder responder. Y las operaciones de entrada y salida siempre son las más costosas, no por lo general, son las más costosas siempre. Si ustedes tienen que hacer algún algoritmo simple, alguna consulta tipo CRUD, por lo general el 90% de el tiempo se gasta pues esperando o dando una respuesta. Entonces vamos a suponer que el cliente hace una solicitud y nosotros como servidor decimos, bueno, vamos a responder de una manera moderna y no voy a responder un JSON completo, sino que voy a responder un string de datos. ¿Listo? Entonces, yo para poder responder este string de datos, me toca a mí poder asignar un hilo y decirle a este hilo, vea, usted está aquí respondiendo esta respuesta a este cliente. Y esa respuesta se puede demorar dependiendo de qué tan grande sea ese flujo. Ahora, imagínense un sistema, no sé, con 200 usuarios, por ejemplo, concurrentes. Entonces, este servidor le toca asignar 200 hilos que para que puedan estar respondiendo únicamente esta solicitud. Es decir, este hilo está bloqueado. Lo mismo con este tipo de comunicaciones. Si yo soy el cliente y estoy mandando una información, tengo bloqueado el hilo ahí mandando eso hasta que se termine. ¿De acuerdo? ¿Listo? Pero pues el caso más común es que yo como servidor pues tengo que bloquear esos hilos para poder dar esa respuesta de ese streaming. Porque nuevamente los streams, los normalitos, lo que hemos estado viendo, están pensados y trabajan muy bien en un entorno Java puro, pero cuando ya lo llevamos a aunque una arquitectura de sistemas distribuidos donde trabajamos múltiples microservicios comunicándose entre ellos, pues esto ya de pronto no se vuelve tan viable. ¿Listo? Entonces, lo primero que buscamos con la programación reactiva es evitar los procesos bloqueantes. Los procesos bloqueantes son aquellos de entrada y salida, o sea, que yo consumo una base de datos, que estoy consumiendo una API, que estoy dando una respuesta, etcétera, cosas así. ¿Listo? Lo segundo que buscamos con programación reactiva es que los eventos sean independientes. Cada evento se procesa de manera independiente y un evento con error, la idea es que no altere pues ese flujo de datos. ¿Listo? Entonces, digamos que, por ejemplo, nosotros en un string, el que tenemos acá arribita, el que dibujamos por acá arribita, no lo hemos dibujado o lo borré. Bueno, no importa. En un string, vamos a colocarlo por aquí. Nosotros tenemos un flujo de datos que van dando, ¿cierto? No importa aquí los colores. Que el 1, que el 2, que el 3, que el 4. Y digamos que en una operación intermedia, digamos que pasó un error y tuve que dividir por 0. Cosas así. ¿Listo? O uno de estos datos pues tuvo un error, entonces ya no es azulito, sino que esto es rojito. No hay una forma natural para yo aislar este dato. Simplemente este dato lo que hace es romperme todo el programa. ¿Listo? Y esto es súper inviable. ¿Por qué? Porque no tengo una forma precisa y declarativa de manejar este evento de error de manera aislada. ¿Qué me toca a mí? Meter dentro de los streams puros try y catch, lo cual no es muy bonito de ver, pero pues nos toca así para poder tener una comunicación, pues un flujo seguro. ¿Listo? Entonces, en la programación reactiva los eventos son independientes. Un evento de error, la idea es que no altere ese flujo de datos. ¿Listo? Sino que mande una señal de error y que ese mensaje, ese suscriptor, bueno, esa persona que va a recibir ese mensaje de error, pues ya vea cómo lo va a procesar o qué es lo que va a hacer. ¿Listo? Pero ese error puede enviarse. Lo otro que quiere arreglar la programación reactiva es el control de la contrapresión. Entonces, vamos a suponer que hacemos esta solicitud nuevamente y tenemos una respuesta entre cliente y servidor, una comunicación entre cliente y servidor. Pero vamos a suponer, bueno, este hilo ahí ya se quedó pegado, que este servidor a mí me da muchas respuestas. ¿Listo? Me inunda a lo que es el cliente y digamos que este cliente no está preparado para recibir tantas respuestas porque, digamos, no es tanta máquina. Vamos a suponer que estamos consumiendo
una API de una aplicación muy grande, por ejemplo, de X, la anterior Twitter, y vamos a consumir la API que me manda 10.000 mensajes por segundo, que son los que se publican normalmente en Twitter cada segundo, por ejemplo. ¿Listo? Pero resulta que mi cliente no es una máquina pues preparada para eso. Entonces, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Que queríamos algo muy moderno, muy bonito, que recibiera el streaming, dizque para que no se cayera, pero ese streaming es muy grande y el cliente de todas formas a nosotros de igual manera nos terminamos cayendo. ¿Listo? Entonces, algo que quiere controlar también la programación reactiva, nuevamente esto está pensado para sistemas distribuidos, es que el productor, o sea, aquel que a mí me manda los mensajes, no ahogue el consumidor. ¿Listo? Sino que sea el mismo consumidor, en este caso el cliente, el que decida cómo quiero el ritmo de transmisión. Es decir, yo puedo decirle a este servidor que me manda mensajes, oiga, yo solamente soporto 10 mensajitos por segundo, entonces usted no me mande más. ¿Listo? Entonces, ese control es lo que uno conoce, pues, como el control de la contrapresión, ¿listo? El back pressure, ¿listo? No ahogarse a partir de lo que me envía, pues, ese servidor al que estoy consumiendo, ¿listo? Y lo otro que busca, pues, es un procesamiento en tiempo real, que nosotros podamos reaccionar a los cambios, ¿listo? Poder, digamos, consumir un sistema que a mí me manda constantemente la geolocalización de un carro, por ejemplo, ¿listo? Una forma de poder tener ese procesamiento en tiempo real y no como normalmente son los streams, que tenemos información estática y finita, o sea, vamos a abrir este archivo de Excel y a partir de ahí genero el stream hasta que ese archivo se acabe. O voy a consumir una base de datos a partir de un string o tengo una colección, una lista 1, 2, 3, 4, 5 y a partir de ahí pues genero un stream y empiezo a procesarlo, ¿no? Esto también está pensado a que podamos tener un procesamiento en tiempo real. O sea, no sabemos cuánto vamos a recibir ni por cuánto tiempo, sino que yo estoy listo pues para poder recibir esos cambios y poder tener un mejor control de cuándo se acaba esa transmisión. ¿De acuerdo? Listo, entonces, con estas reglas claras, vemos que los streams, los que hemos estado trabajando, se nos quedan un poco cortos y obviamente la gente de Java que también trabajaba en esto, pues sabían esto. Entonces, eso es toda una historia muy chévere, ¿listo? Pero en resumen, lo que dijeron, bueno, vamos a crear una especificación. ¿Listo? Una especificación con unas propiedades y esas propiedades las llamaron Reactive-Stream, que va a ser la base y el fundamento de todo lo que construyamos de aquí en adelante. ¿Para qué? Para poder crear un sistema, para poder crear componentes que respeten estas reglas, o sea, que estén pensados para trabajar de esta forma. ¿Listo? Ok, y esa especificación se llaman los Reactive Streams. Entonces, los Reactive Streams son un conjunto de interfaces que se llaman Publisher y Subscriber. ¿Para qué? Para poder aprovecharnos del patrón Observer, que es el que dice, ok, no pido, sino que estoy atento a los cambios. O sea, no voy a estar preguntando cuándo necesito datos, sino que estoy atento a cuándo me notifiquen a mí. ¿Listo? Entonces, acá hay dos interfaces principales que se llaman el publisher y el subscriber. Y entre ellos dos va a haber una relación tal cual, así como dice la palabra, de suscripción. Es decir, el publicador publica algo, ¿cierto? Y el suscriptor se suscribe, así como en YouTube. O sea, tenemos publicadores que son los creadores de contenido y que tenemos los suscriptores que somos los que consumimos ese contenido. Y hablando de suscripciones, pues les recuerdo que se suscriban, porfa, si les está gustando el contenido de este canal. Entonces, un publicador publica y un suscriptor suscribe. ¿Y qué es lo que hace el suscriptor? Tiene varias formas de interactuar con ese publicador. Siguiendo con la analogía de YouTube, nosotros podemos suscribirnos, comentar, podemos visualizar lo que normalmente hacemos, podemos dar un gracias, bueno, etcétera. Todo lo que podemos hacer como suscriptor. Y el publicador lo que hace, pues, es publicar. Entonces, siguiendo esa analogía, ¿listo? Y ya llevándolo, pues, al código, ¿qué es lo que, cómo es la interacción entre estas dos interfaces? Entonces, el publicador tiene un único método que se llama subscribe. Es decir, una instancia de la clase suscriptor
lo que va a hacer es suscribirse. ¿Listo? Cuando un suscriptor se suscribe, genera una suscripción. Es decir, esa suscripción me está diciendo, fulanito está suscrito al canal de Carlos Calderón, por ejemplo. ¿Listo? En este contexto, una suscripción, pues nos guarda información de tal cual la suscripción que acabamos de hacer. ¿Listo? Antes de entrar a detalle acá, vamos a hablar de lo que es este subscriber. Entonces, cuando hablamos entre publicadores y suscriptores, en este contexto es para poder transmitir datos. Es decir, el publicador tiene algo que transmitir, algo que le interesa al suscriptor y entonces el suscriptor define qué va a hacer con esa información. Entonces tiene 4 métodos. Es, ok, una vez que yo me suscriba, ¿qué voy a hacer? Esto se llama unsubscribe. Cada vez que el publicador a mí me manda información, ¿qué voy a hacer? Esto se llama onNext. ¿Qué pasa si el publicador a mí me manda un error? O sea, un mensaje de error. Entonces aquí dice qué voy a hacer en ese error. Y el onComplete es una vez el publicador termine de mandarme información, es qué voy a hacer. Voy a decir, ok, ya se acabó la suscripción, entonces mando un mensaje por allá diciendo ya terminé de consumir lo que iba a consumir. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la relación de un publicador y un suscriptor. Y aquí estábamos hablando de un back pressure. ¿Listo? O sea, en cómo nosotros controlamos ese flujo de transmisión entre el publicador y el suscriptor. Y eso se controla a partir de los métodos de esta clase subscription. ¿Listo? Entonces, vamos a poner otro colorcito. Vamos a poner el naranjado. ¿Listo? Entonces, subscription tiene dos métodos importantes. Uno es request, que a mí me está diciendo como suscriptor cuánto le voy a pedir al publisher. Le puedo decir al publisher, deme de a 100 datos. ¿Listo? Cada vez que me vaya a enviar. O le puedo decir cancele, ya no puedo recibir más o ya no estoy interesado en esta publicación, entonces ya no voy a estar suscrito. ¿Listo? Se cancela la suscripción como tal. Hay una clase, una interfaz interna que no vamos a hablar mucho de ello, que es Processor, que mantiene operaciones internas entre el publicador y el suscriptor. Pero a nosotros nos interesan de estas tres interfaces, Publisher, Subscriber y Subscription, que generan la base pues, de todo lo que se forma de la programación reactiva, todas las librerías de aquí en adelante, de cierta forma implementan, entre comillas, ¿listo? A estas interfaces. ¿Listo? Sí, nosotros podemos verla acá. Acá nosotros no necesitamos ningún tipo de librería para ver las Reactive Stream. ¿Listo? Ustedes, esto es Java Util Function Flow, es la interfaz padre, o sea, la clase padre que mantiene estas interfaces. Y acá está Publisher, por ejemplo, que fíjense que tiene el método subscribe. Y aquí me está explicando pues de qué trata eso. ¿Listo? Y el subscriber también tiene sus métodos, los que les acabo de explicar, el unsubscribe, el onNext, el onError y el onComplete. Y la clase subscription internamente también tiene esta request y esta cancel. ¿Listo? En cualquier momento pueden ver estas interfaces sin necesidad de implementar ninguna librería como Project Reactor, ni Spring Webflux, ni nada de eso. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estos son especificaciones que definió esta comunidad de Java, y Java a partir de Java 9 o de Java 8, ya ni me acuerdo, tiene pues lo que son los Reactive Streams. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo se comporta un publisher y un subscriber en tiempo real. ¿Listo? Entonces tenemos un publicador, que el publicador es alguien que tiene algo que contarnos, ¿cierto? Y el subscriber con sus métodos onSubscribe, onNext, onError, onComplete. ¿Listo? Entonces, lo primero que pasa siempre es, ok, el suscriptor se suscribe al publicador por el método de subscribe del publisher. Entonces, él lo recibe ahí. ¿Listo? Una vez que yo lo suscriba, se genera, entonces vamos a poner este sí blanquito, se genera entre estos dos, vamos a quitarle esto, se genera lo que llamamos una suscripción. ¿Listo? Una suscripción. Cuando nosotros tenemos una suscripción, tenemos que decirle, ok, ¿cómo va a ser la relación entre el publicador y el suscriptor? O sea, ¿cómo vamos a controlar cuánto vas a pedir? ¿Listo?
Entonces yo digo que en esta suscripción vamos a decir que vamos a pedir de a un solo dato. Request 1. ¿Listo? Y también tenemos el método cancel que él internamente pues lo utiliza en el momento que quiera cancelar esa suscripción o si no la va a cancelar. ¿Listo? Entonces, esta suscripción, esto que ven aquí por dentro, ¿listo? Esta suscripción pues dice, ok, vamos a pedir de a uno. ¿Listo? Entonces empieza el publicador a mandar de datos. Entonces digamos que el publicador lo que hace es emitir números. ¿Listo? Entonces yo digo acá que va a emitir el número 1. ¿Listo? Que luego va a emitir el número 2. Y así sucesivamente. ¿Listo? Etcétera, etcétera. O sea, va a emitir n números. ¿Listo? Y llega un momento donde dice, ok, yo ya dejé de emitir. Listo, yo ya terminé de emitir. Entonces lo que hace el publicador es mandar una señal de que listo, este flujo está completo. ¿De acuerdo? Entonces, el suscriptor, ¿cómo interactúa con esta información que le está mandando este publicador? ¿Listo? Entonces, lo primero es el método onSubscribe. ¿Listo? El método onSubscribe nosotros podemos decir, ok, cada vez que yo me suscriba, pongo un mensaje, me suscribí. ¿Listo? Y cada vez que yo reciba un dato, imprímalo o multiplíquelo por 2 o bueno, haga cualquier cosa. En caso de que yo reciba un error, ¿qué voy a hacer? Y en caso de que me manden el incompletado, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Listo? Vamos a ver esto, un ejemplo. Bueno, vamos a decir que tenemos tal cual esta información. O sea, me suscribí, la suscripción me pide que mande uno a la vez. ¿Listo? Entonces el publicador a mí me empieza a mandar de a uno a la vez. ¿Listo? Para yo poder controlarlos. Hasta que me manda el incomplete. Entonces el suscriptor, esto pasa en tiempo real, ¿no? No es que el publicador los mande todos y de ahí es que el suscriptor va a mandarlo. Entonces si nosotros definimos de este suscriptor, o sea, decimos, creamos una implementación propia y le digo, mi suscriptor propio, digamos que se llama esta clase. ¿Listo? No hacemos ejercicio de esto real en código porque esto es parte de fundamentación. Esto nosotros no lo controlamos internamente, sino que librerías internas como Project Reactor, que es la que vamos a trabajar, es la que lo trabaja internamente. Listo, pero es importante que sepan qué está pasando internamente acá. Listo, entonces digamos que yo creé un suscriptor propio y le definí que cada vez que suceda algo, pues haga estas cositas. ¿Listo? Entonces, cómo por ejemplo, mostraría aquí la consola? Entonces, vamos a poner aquí, vamos a ponerlo en verde, no, no sé, en rosadito. Vamos a decir entonces, la consola va a poner, lo primero que va a pasar es la suscripción. Entonces la consola, vamos a ponerlo en formato código incluso, me va a imprimir suscrito exitosamente. ¿Listo? Cuando nosotros nos suscribimos. Luego empieza a emitirme los datos. Entonces, el onNext, cada vez que yo recibo un dato, me dice imprímalo. Entonces, él aquí me va a imprimir el 1. Luego viene el 2. Entonces, imprime el 2. Luego dice on error. ¿Listo? No, nosotros no recibimos un error. Entonces, así voy recibiendo uno por uno. Entonces, aquí hasta el número n, cualquiera. ¿Listo? Y al final como la suscripción terminó, el publicador no tiene más nada que contarme, pues él me manda una señal de complete. ¿Listo? Entonces yo ya entiendo, ok, entonces es on complete, entonces va a imprimir flujo terminado. ¿Listo? Entonces va a escribir aquí flujo terminado. Y más o menos así se va a ver esta consola. Más o menos así. He suscrito exitosamente los números que tiene que emitir. Por cada un next yo lo que hago es imprimir y el flujo queda como tal terminado. ¿Listo? Entonces, más o menos se ve así. El publicador, el suscriptor, el publicador va mandando uno por uno, ¿de acuerdo? No porque el request dice uno, sino que o sea, estos se procesan uno por uno, sino pues que el publicador, cuando el request es grande, pues manda de varios a la vez. Listo, manda una ventana más grande. Pero estos datos sí se trabajan uno por uno. No es que los next va a trabajar con de a 10 a la vez. No, nada de eso. ¿Listo?
Entonces viene el primer dato, el subscriber empieza a trabajarlo, el 2, el n, y por último el onComplete, y pues más o menos obtenemos esto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa cuando viene un mensaje de error? No cuando el suscriptor, el onNext, tiene un error, porque eso es un gran depende que no vamos a ver en este video. Pero ¿qué pasa si yo recibo un throwable? O sea, fíjense que un onError recibe internamente, o sea, empaquetado, un error, o sea, como una excepción. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el suscriptor va a recibir el 1, va a recibir el 2, lo va a procesar y cuando recibe esa señal de error, el suscriptor lo que hace es activar el método cancel. Entonces, con este cancel, ¿qué pasa en la suscripción? Pues se deja de emitir. El publicador simplemente, esta suscripción se rompe, se cancela y dice, ok, como yo recibí un error, no recibo más. Automáticamente hace esto. ¿De acuerdo? Este es el comportamiento esperado. Y por ejemplo, puede pasar de que un publicador no tenga nada que emitir y le mande una señal de complete. Entonces, pues el suscriptor se vería algo como así. Suscrito exitosamente. Vamos a suscrito exitosamente. Y luego flujo completado. Algo así. ¿Listo? Porque puede pasar esto. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante que lo sepan. O sea, como les dije, no vamos a hacer ejercicio ni nada porque esto es más que todo fundamentación teórica, pero que sepan que todo lo que existe de aquí en adelante está fundamentado en estos metoditos que ustedes ven acá. ¿Listo? Esto del back pressure es un tema muy avanzado que vamos a ver más adelante, así que al principio quiero que de aquí en adelante pues entiendan muy bien qué está pasando aquí. O sea, entre el publicador y el suscriptor, estos métodos, unsubscribe, onNext, onError y onComplete. ¿Listo? La siguiente clase vamos a empezar ya con Project Reactor, que es el que utiliza internamente Spring Webflux, porque hay diversas implementaciones de las Reactive Spring. Las más populares son Java RX y Project Reactor. Nosotros vamos a trabajar solamente en este curso con Project Reactor. ¿Por qué? Porque Project Reactor es el que utiliza Spring Webflux y es el que queremos enseñar al final en todo este curso. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, espero que no les haya explotado la cabeza, que más o menos entiendan de qué se trata esto. ¿Listo? Si no, pueden dejarme un comentario y yo puedo hacer otro video o pueden repetir este mismo, pues hasta que lo entiendan un poco más. ¿De acuerdo? Entonces, publicadores, suscriptores y uno empieza a emitir, el otro empieza a consumir y dependiendo de cómo se comporten, pues eso es lo que pasa. ¿De acuerdo? Depende de las señales que envíe ese publicador. Y listo, muchachos. No, nada, emocionado de este nuevo capítulo y vamos que de aquí en adelante es pura programación reactiva y puro este cuento entre publicadores y suscriptores. ¿Listo? Entonces, que estén muy bien. Chao.